Nosotros vamos a hablar brevemente del formulario de actualización de construcciones, el cual ustedes ya están bastante familiarizados, y la idea es hacer algunos comentarios en cuanto a algunas cosas en lo habitual que vamos encontrando como para mejorar los tiempos y evitar realizar algunas cuestiones puntuales en cuanto a cómo se va completando, ¿no? Dentro del marco normativo, obviamente, nosotros cumplimentamos el decreto 4174 y existen resoluciones, fundamentalmente lo que es la resolución número 20 del administrador provincial en cuanto a el cambio de lo que fue el formulario 25 y el comienzo de la utilización del FAC o formulario de actualización de construcciones, el cual va acompañado de distintos formularios de características constructivas y ha tenido un cambio en la vigencia, el cual a partir del 11 de agosto del año pasado es de carácter obligatorio. Bueno, como objetivos, fundamentalmente el objetivo es crear una herramienta amigable, tanto para los contribuyentes como para los profesionales, simplificar el procedimiento de declaración de las construcciones, optimizando siempre el procesamiento de la información mediante un sistema dinámico, sostenible en el tiempo e íntegramente vía web. Dentro de lo que es la documentación requerida, tenemos fundamentalmente el formulario de actualización de construcciones, formulario que ya todos conocemos, con los anexos correspondientes A, B o C. Y el plano de construcción o croquis con medidas para el propietario en general o profesionales de la construcción, y en el caso del plano de mensura adjunto a lo que es la foja de mejoras. Nosotros en la declaración jurada lo hacemos tanto a través de los planos de construcción como simples croquis a manera de declaración jurada de los propietarios y a través también, obviamente, de lo que es la foja de mejoras. En general y a manera optativa, para aclarar algunas dudas que a veces ocurren en la declaración, adjuntan como archivos fotografías e imágenes del inmueble en cuanto a poder ver las características constructivas de los diferentes rubros que componen las construcciones. Todo eso obviamente se hace a partir de allí, cuando se realiza obviamente la presentación de la documentación requerida. Nosotros en la dirección efectuamos un control de esa información y en caso de existir algún tipo de error o duda se contacta directamente al responsable de la presentación. Una vez subsanado de existir eso, se procesa la documentación y la respuesta es íntegramente online. En cuanto al formulario de actualización de construcciones, tiene 3 partes bien definidas. La primera de ellas, ahí la estamos marcando, hace a la identificación parcelaria, la segunda parte a la declaración jurada de las mejoras y la tercera parte que hemos marcado en cuanto a la identificación de la persona que está efectuando la declaración. Los datos de identificación del inmueble para nosotros son importantes, ahí podemos verlo en detalle, tanto de la información catastral que corresponde a la parcela, a la finca, como los datos del propietario y obviamente el croquis de ubicación. Nosotros que chequeamos y vemos a veces algunas diferencias, ¿no?, que consultamos en la parte de verificación o completar tanto de la información catastral, de allí que usualmente al no estar o al notar nosotros inconsistencias, obviamente preguntamos y remitimos nuevamente a la persona que lo envió para chequear esas inconsistencias debido a la posibilidad de errores.
a veces no se completan la partida de impuesto inmobiliario, recibimos FAQ con datos incompletos, como así también cuando vamos a la parte de las declaraciones de construcciones. En cuanto a lo que es las definiciones, obviamente, de bloque constructivo, son todas aquellas superficies que tenemos que declarar, que se dividen de acuerdo al uso, materiales y años de habilitación. Ahí tenemos un breve ejemplo de 3 bloques constructivos de una vivienda, en donde el año de habilitación es la fecha a partir de la cual la obra tuvo condiciones de habitabilidad y o uso, y no puede coincidir con el final de obra otorgado por una municipalidad o comuna respectiva. Y en cuanto a la tipología, es el uso específico o destino de un bloque constructivo. En este caso vemos que tenemos vivienda, piscina y un quincho a manera de ejemplo. ¿Qué usaríamos? Bueno, en el primer caso de los bloques que corresponden a la vivienda, un formulario A, ya todos conocidos, y en el caso del quincho, un formulario de tipo C, para poder declarar estos bloques constructivos. Y si vamos directamente a la parte de la declaración, es muy fácil, tenemos los bloques enumerados con sus superficies cubiertas y semicubiertas, lo mismo en el caso de la piscina, y sus años de habilitación. Ahí podemos ver, en el caso del bloque 1, cómo lo declaramos, lo mismo, tanto discriminando superficie cubierta como semicubierta. Igualmente, en el caso del segundo bloque, que corresponde a la piscina, con su superficie cubierta, y usamos un formulario C, como dijimos, para el caso del quincho o el tercer bloque, declarando la superficie cubierta. Y acá empezamos a veces a encontrar algunas inconsistencias, porque no nos coincide lo que manifiesta el bloque con lo que encontramos después en el FAQ en cuanto a las superficies cubiertas, algunas inconsistencias en los años de habilitación, faltan anexos o son incorrectos el empleo de los formularios. De ahí en nuestra consulta, por eso devolvemos o remitimos a la persona que lo envía ante esa duda o inconsistencia para que sea nuevamente verificado. Y también encontramos a menudo que no coinciden las superficies declaradas con la de la foja de mejoras, no coinciden las sumatorias. Entonces ahí la duda y la consulta, y obviamente esto implica volver a remitir a la persona que lo envía ante lo que encontramos para que sea verificado, ¿no? Acá lo marcamos también. Estas cuestiones que estamos marcando en rojo es lo que operativamente y en forma estadística se da en mayor medida. Tanto Álvaro como Romina son las personas que están más al día a día con este tema, y por eso de ahí a nuestra presentación, porque son las partes de los ítems donde más encontramos diferencia. No coinciden las superficies declaradas en el FAQ con la foja de mejoras, o la sumatoria de superficie no cierra. En algunos casos, obviamente, ¿no? En cuanto a la parte de la superficie de construcciones recicladas y demolidas, en el ejemplo tendríamos dentro del bloque una superficie demolida, en este caso de 20 metros cuadrados, y podemos llegar a tener, para barrer todas las posibilidades, un reciclado en la construcción, en este caso en el bloque 1, con 50 metros cuadrados, que eran inicialmente en el año 1945, con un reciclado, por ejemplo, en el año 2011. Como así también, lo que ahora aparece como demolido de 20 metros cuadrados, en este ejemplo, datan del año 1945 y fueron demolidas en el año 2011. ¿Qué nos ocurre a veces? Vemos que se adjuntan hasta planos de construcción y no coinciden planos de demolición, obviamente, las fechas con lo declarado. De ahí a la consulta que nosotros hacemos. Como así también hay una diferencia en la declaración de superficies con la superficie de los bloques. De ahí las dudas que van surgiendo. Y por último también, en lo que hace al FAQ,
encontramos diferencia en la parte final que hace a los datos de contacto. O sea, a veces no se completan todo lo necesario. La casilla de email, que hay que validarla, el número de documento de la persona que declara y sus datos personales. Esto podemos ir más rápido porque ya lo conocemos, sabemos que se debe completar un formulario anexo por cada bloque constructivo, exceptuando las piscinas que pueden declararse en cualquier anexo. Al menos debemos colocar un tilde en cada rubro que hace a la construcción y hasta 2 tildes en los materiales, en el caso de materiales predominantes, aquellas opciones que se encuentren dentro del apartado en caso de existir un material que no esté referenciado en el anexo, pueden ser, bueno, en caso de existir, eso se puede tildar en su totalidad. Y en cuanto a los niveles que se computan, estos corresponden a los niveles superiores y los subsuelos. En el caso de marcar acá la casilla de otros materiales, siempre se deberá detallar. Este es un ejemplo de un anexo como el A, donde se debe completar los datos de partida de impuesto inmobiliario y la tipología edilicia. Y acá vemos un ejemplo muy simple de cómo se deben ir tildando los rubros correspondientes a las construcciones con los distintos materiales. En el caso del anexo C es lo mismo. Y donde encontramos a veces algunas diferencias que nos vemos obligados, ¿no?, a reenviar y no podemos solucionar. Cuando nos faltan completar partidas de impuestos inmobiliarios, bloques constructivos, tildes en los rubros, no están. En el caso de las PHs no se computan la cantidad de baños porque hace a la categoría del inmueble. O los datos del propietario están incompletos. En el caso de fojas de mejora hemos encontrado faltantes en los bloques constructivos, en algunos casos, o la foto de la fachada. No se completan la tabla de comparación de superficies, o a veces la planilla de superficie de mejoras tampoco se completan, o no coincide la descripción gráfica con la planilla de superficies. Entonces ahí viene la duda nuestra en la incorporación de las mejoras, como así también la descripción gráfica o la planilla de superficie no coincide con lo que se declara en la planilla del FAC. Entonces hay una dualidad en las superficies y nos vemos obligados a tener que consultar si existe un error en cuál de ellos, ¿no? Si es en la foja de mejoras o en el formulario de autorización de construcciones. En cuanto a la respuesta digital para incorporación de mejoras, el Servicio de Catastro emite de forma digital para los contribuyentes en general y para los profesionales de la construcción este tipo de formulario digital, y en el caso de planos de mensura, para poder adjuntarlos, existe esta respuesta digital donde tiene el número de FAC automáticamente. Lo hace el sistema, y esto obviamente la intención en cuanto a los resultados es acotar el margen de error en la regularización de las construcciones, interactuar con los contribuyentes y profesionales en un ambiente digital, tratar de dar celeridad en la respuesta y obviamente un mejor servicio a la comunidad en su conjunto. Bueno, muchas gracias. He tratado de ser breve en lo que